Listo, entonces el día de ayer empezamos hablando de lo que es la dinámica de una partícula, ¿no? Habíamos dicho nosotros que esta parte relaciona la cinemática con las causas del movimiento, ¿no? Entonces esto ya es un enfoque holístico del tema, ¿no? Ya sé que ustedes ya están familiarizados con la palabra holístico porque mucho se utiliza en los ámbitos de ingeniería, ¿no? En particular en la de sistemas y en la de industrial, por la propia características y de estas carreras, ¿no? De la formación también de los estudiantes, de los profesionales de ingeniería de sistemas y de industrial. Ustedes tienen su primer curso, ¿no? De introducción a la ingeniería, lo cual me parece bien. Lo malo está que le ha quitado tiempo a la ciencia, ¿no? Pero bueno, esas son decisiones que se toman y que sospecho se tendrán que cambiar de a poco, ¿no? En la medida que se dé cuenta, que vayan cambiando los tiempos. Los tiempos son dinámicos y hay que aceptar algunas cosas, ¿no? Como las que como de las que les he hablado ahora al principio de la clase. Les hablé ayer también. Esas son cosas nuevas, ¿no? Son cosas nuevas, los valores, las dinámicas de todos los procesos que realizamos en nuestras vidas van cambiando, ¿no? Muy bien, entonces la dinámica relaciona entonces las causas con el movimiento. Vamos a decir, cuando hablemos de efecto, efecto es el movimiento, ¿no? El movimiento que adquiere un cuerpo. Las causas es la interacción con otros cuerpos. Así hemos definido lo que es fuerza, interacción con otros cuerpos. Y cuando hablamos de otros cuerpos, hablamos de cuerpos tangibles, existentes, ¿no? Y es decir, no solamente cuando me refiero a la palabra cuerpo, no solamente lo hago para hablar de un sólido, también hablo de un líquido, también hablo de un gas. Un cuerpo es un gas, la atmósfera es un cuerpo, ¿sí? Entonces cuando, por ejemplo, estas naves que van al espacio, a la estación espacial, por ejemplo, y que retornan, cuando entran a la atmósfera con el cuerpo, atmósfera, voy a decirlo así para que se entienda, ¿no? Entonces hay una interacción y esa es visible para todos nosotros, ¿no? Porque lo que se aprecia es por la fricción, se calienta tanto el material del cual está hecho la fricción con el cuerpo, con el aire, con la atmósfera, es tan grande, ¿no es cierto?, debido a la velocidad del objeto que arde, ¿no? Entre comillas, se aprecia esto fuego, ¿no? Se aprecia fuego, ¿no? Y eso ocurre también con los meteoritos, ¿verdad? Esas estrellas, los meteoritos son para nosotros que lo vemos de acá desde Tierra, son como esas estrellas fugaces, ¿no? Que cuando ingresan a la atmósfera, ¿no? Interactúan con este cuerpo y entonces se queman, ¿no? Van perdiendo parte de su masa por causa de la fricción precisamente, y debido a las altas temperaturas que se produce por la fricción, entonces se ioniza el aire, y nos produce la visión de fuego, ¿no? O en todo caso que se enciende, ¿no? También este tipo de cosas, como el cuerpo atmósfera, ocurren por razones eléctricas, ¿no? Las que estoy describiendo son razones mecánicas, ¿no? Fricción mecánica, a eso me estoy refiriendo. Entre el cuerpo atmósfera con un sólido que está moviéndose a gran velocidad en él. Muy bien, entonces continuamos. Habíamos hablado de Sir Isaac Newton como la estrella, ¿no? Además, les decía que este ha sido uno de los pocos genios de la historia que, digamos, ha tenido una vida digna, digamos, ¿no? Toda su vida, porque finalmente él terminó siendo protegido por los reyes de Inglaterra, ¿no? Por los reyes de Gran Bretaña. Y esto es que su genialidad fue reconocida desde siempre, ¿no? Cosa que no ha ocurrido con una gran cantidad de científicos que finalmente han terminado muy mal, ¿no? Desde el punto de vista social, económico, ¿sí? Albert Einstein también fue otro de los pocos científicos que también logró su reconocimiento estando en vida, ¿no?
y que también tuvo, digamos, una vida sin mayor problema económico, por lo menos, ¿no? Desde el punto de vista familiar, ya eso es otra cosa, ¿no? Y ahí entra el Einstein no científico, ¿no? Sino el Einstein, en la parte del ser humano que tiene que ver con sus emociones, sus sentimientos, sus valores. Y digamos que ahí, digamos, no, hay personas que muy legadas desde el punto de vista, bueno, sus hijos no podrán decir lo mismo, ¿no? No podrán decir que ha sido un muy buen padre que llegamos, ¿no? ¿No? Pero bueno, la cuestión es de que ya esas son cuestiones personales que a nosotros no nos toca analizar. Ya él está muerto, ya pasó, ¿no? En su época, en la época en que se debió o que se pudo hablar de eso, es mientras estaba en vida, ¿no? Pero ahora ya no, ya pasó, así que solamente hablamos de lo que legó para nosotros. Muy bien, había algo muy importante que habíamos hecho, es definir lo que es cantidad de movimiento, ¿no? Habíamos dicho que es una cantidad dinámica. ¿Y por qué decimos que es cantidad dinámica? Porque incluye a la masa explícitamente dentro de su definición, ¿no? Es expresión matemática, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablamos también del torque, ¿sí? Hablamos de fuerza por distancia, y la fuerza tiene que ver con la masa, también, ¿no? Con la masa. Entonces el torque también es una cantidad dinámica. Momento angular, que vamos a hablar dentro de poco también, también es una cantidad dinámica, ¿no? Y muy importante también, como vamos a observar. Entonces, la importancia de esta definición, cantidad de movimiento, por si acaso, la cantidad de movimiento es una cantidad vectorial, ¿ya? Históricamente, acabo de hacer otra paréntesis, históricamente, el primero en hablar de cantidad de movimiento fue Descartes, un matemático, ¿sí? La definió como masa por velocidad, pero para ser más preciso, por el módulo de la velocidad, decía masa por rapidez, como una cantidad no dinámica, perdón, no vectorial. Y ese fue su error, ¿no? Porque eso trajo muchas contradicciones, hasta que finalmente no se hizo la corrección. Ahorita no recuerdo quién lo hizo y el espacio y tiempo, ¿no? Y que lo hizo con respecto a Descartes. Pero el detalle con Descartes, porque yo encontré un artículo sobre eso, que lo leí hace algunos años atrás, en internet precisamente, ¿no? Y decía que esto él lo definió en función de, bueno, ustedes sabrán de que antiguamente no estaba definida, no estaba separada, ¿no? En forma clara los físicos, los químicos, los matemáticos y los filósofos, ¿no? Todos hablaban de las ciencias naturales, ¿no? Cada uno con determinadas preferencias. Así que solamente hablamos de científicos, ¿no? Así como los griegos, todos eran filósofos, ¿no? Porque fundamentalmente, a pesar de que aportaron a todas las ciencias que he mencionado, que ahora sí ya están claramente definidas, esto y separadas, pues antiguamente no. Entonces la mayor, digamos, el mayor aporte que hicieron los científicos, entonces nosotros le damos ese nombre, ¿no? A los griegos como filósofos, en la Edad Media, por ejemplo, alquimistas, a los químicos, pero también los químicos se metieron con las matemáticas, así como los físicos, ¿no? Entonces, finalmente todos eran científicos de las ciencias naturales. Bueno, cierro paréntesis, y aquí radica algo, digamos, la importancia de la cantidad de movimiento, ¿no? Que la expresión de la fuerza es igual a la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo. ¿Está bien? Así que la fuerza expresada de esta forma ya es bastante general, ¿de acuerdo? Ya es bastante general.
y aplicable para cualquier sistema físico en movimiento. E inclusive es válida en la relatividad especial de Einstein, ¿sí? En la relatividad general también, ¿sí? O sea, es válida en todo aspecto, ¿no? Y este es un cambio que yo he hecho recién hace poquito en las diapositivas, ¿no? En mi forma de cómo expresar, ¿no? De cómo expresar la teoría, porque me voy dando cuenta de que esto, para un estudiante, es mejor así hacer comparaciones, eh, digamos, recordar las cosas, ¿no? Las herramientas que se utilizan a costa del tiempo, ¿no? Estoy probando si es que esta inversión de tiempo vale o no vale la pena. Eso solamente lo sabré cuando vea la respuesta en las prácticas, en los exámenes, ¿no? Entonces, ahí me daré cuenta, porque pedirles opinión, pues no, no es, no es muy, digamos que no la desprecio, al contrario, es muy importante, pero lo cierto es de que mi experiencia me dice que no se dice todas las cosas, sinceramente por temores, ¿ah? Si dice, no, no me gusta, entonces piensan de que puede haber represalias. No es, y no es tal cosa, ¿no? Pero de todas formas es mejor, como es un tema sensible, prefiero no tocarlo. Así que, lo que yo recibo es la retroalimentación, pues, un poco tarde, es decir, para poder corregir ante ustedes, pero sí ante el nuevo grupo sí lo hago, ¿no? Aquellos que me están siguiendo por segunda vez, ¿no es cierto? Les agradezco por la elección y ellos se darán cuenta de que efectivamente estoy mejorando según mi perspectiva, ¿no? Bueno, entonces esta forma de expresión de la segunda ley de Newton contiene a la forma expresada en el capítulo anterior de estática, ¿no? Y para ello, nosotros tenemos que admitir que la masa sea constante, ¿no? Y que es en la mayoría de casos, en los casos macroscópicos, que son los que nos interesan para este curso, ¿ok? Es que la masa es constante, ¿no? Y si sufre alguna variación de la masa es tan pequeña que la despreciamos. Por ejemplo, cuando tenemos un bloque y lo empujamos a través de una superficie rugosa, definitivamente por la interacción entre las moléculas de la superficie del bloque y de la superficie terrestre, vamos a decir así, ¿sí? Va a haber disminución de la masa, pero esta es tan pequeña comparada con la masa del bloque o de la Tierra que se desprecia, ¿sí? Es completamente despreciable, ¿no? Y eso se puede apreciar en los resultados cuando se evalúa matemáticamente, ¿no? el movimiento, ¿no? Se hace un estudio cuantitativo del movimiento. Muy bien, acá la tercera ley de Newton también habíamos mencionado tal cosa. Esta vez se muestra de una forma más cuidadosa también los gráficos, como ustedes pueden observar. Repito aquí el martillo y el clavo, ¿sí? Pero esta vez ya con más cuidado, ¿no? La línea de fuerza, que es la línea que contiene ambas fuerzas, acción y reacción, ya es una sola, ¿sí? Claramente se puede apreciar ahí. También se mantiene el hecho de que las fuerzas están aplicadas a diferentes cuerpos, y además tengo cuidado en expresión, ¿no? Ya le he puesto su flechita al gráfico, que normalmente no lo hago, ¿ah? Pero como en este caso es esto muy importante esos detalles, así que he puesto, ¿no? F una y menos F la otra. Está bien para aclarar de que son de igual módulo, y tienen la misma dirección, pero sentidos opuestos. ¿Ok? Igualmente, esta fuerza a distancia entre la Tierra y la Luna, por ejemplo, ¿sí? También están las fuerzas, acción y reacción, están sobre la misma línea. Acá ya sí se ve claramente de que la fuerza, ¿sí? Las fuerzas están aplicadas a diferentes cuerpos. Si a una
le pongo la etiqueta de F, a otra le tendría que poner la etiqueta -F, ya que está siendo claro, está respetándose el hecho de que tienen la misma intensidad, tienen el mismo tamañito, como pueden ver, las flechitas tienen sentidos opuestos y la misma dirección. ¿De acuerdo? Ahí ya con esto yo creo que queda bien claro el concepto de la ley de acción y reacción, o tercera ley de Newton. ¿Ok? Eh, Acá hacemos entonces la referencia al hecho de, nuevamente, ¿no? Hablamos de los sistemas de referencia y los separamos en dos grandes bloques, ¿sí? Que son el sistema de referencia inercial y el no inercial. ¿Y esto por qué? Y esto ya lo hacemos desde el capítulo anterior, lo estamos volviendo a repetir. ¿Y por qué? Porque precisamente las leyes de Newton son aplicables solamente a un grupo de estos, ¿no? A los sistemas de referencia inerciales y no a los sistemas de referencia no inerciales. Y ayer precisamente hemos hablado un poco sobre cómo aplicar bajo ciertas circunstancias, ¿no es cierto?, las leyes de Newton para sistemas de referencia no inerciales. Bueno, la cuestión es de que Newton mismo aclaró, ¿no?, de que sus leyes son válidas para la Tierra, para el sistema de referencia Tierra, ¿de acuerdo? Para el sistema de referencia Tierra. Entonces, y además dijo de que cualquier otro sistema de referencia que esté en equilibrio con la Tierra, entonces es otro sistema de referencia, ¿no? Siempre, y son distintos siempre que tengan una velocidad relativa entre ellos, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta viene, profesor, entonces dos cuerpos que están en reposo uno respecto al otro, ¿son el mismo sistema de referencia? La respuesta es sí. ¿Ok? La respuesta es sí. La Tierra y un satélite geoestacionario son el mismo sistema de referencia. La respuesta es sí, ¿no? Porque el satélite geoestacionario tiene un movimiento tal que la Tierra siempre va a estar en la misma posición con respecto al satélite, ¿no? Y el satélite respecto a la Tierra también siempre lo veremos en la misma posición. De ahí viene el nombre de geoestacionario. ¿Está bien? Entonces, una hormiguita que esté en el satélite geoestacionario verá la Tierra siempre en la misma posición. Y nosotros siempre veremos al satélite en la misma posición, ¿sí? No es como el caso de las estrellas, ¿no? Cuando nosotros miramos las estrellas, si fijamos la vista en una de ellas, ¿no?, pasado un tiempo, por ejemplo, una hora, vamos a observar que la estrella se mueve respecto a nosotros. ¿Está bien? ¿Sí? Respecto a nosotros. Nosotros vemos que la estrella, que la estrella se mueve. Nosotros vemos que el Sol se mueve, ¿no? Porque sale por un lado, sale por el este y termina en el oeste. Nosotros vemos que el Sol se mueve respecto a nosotros, ¿verdad? Entonces, hasta la Edad Media, ¿no?, hasta Galileo, se tenía la idea de que todo se movía alrededor de la Tierra, ¿verdad? Sí, y después ya costó, ¿no? Le costó la vida a Galileo decir que era el Sol que no se mueve y es la Tierra que se mueve alrededor del Sol, ¿verdad? Entonces, bueno, todo eso es relativo, ¿no? Todo eso es relativo, ¿sí? Si nosotros hacemos un estudio profundo de lo que es sistema de referencia, ¿sí? Entonces veremos que cualquier objeto puede ser un sistema de referencia. Entonces, el punto está en que las personas que están en sistemas de referencia diferentes, cómo pueden conectar sus medidas respecto de un evento en física. Ese es el gran problema en realidad, ¿sí? Ese es el gran problema, porque personas que están en situaciones diferentes ven, miden, describen un evento físico, cualquier cosa. La estrella de una supernova, perdón, la explosión de una supernova, ¿no? Para ser muy, muy ¿qué podemos decir? Bueno, grandilocuentes en el tema. O algo tan simple como la caída de un objeto, ¿no? Como este que estoy mostrándoles en la cámara. Entonces
Ese evento, ¿sí?, puede ser descrito y medido por sistemas de referencia diferentes, ¿no?, que estén moviéndose con respecto al objeto que estamos midiendo y al otro objeto que está midiendo también. Entonces, el problema consiste en cómo establecer, ¿no?, la relación adecuada, la expresión matemática adecuada, se llama ecuación de transformación, adecuadas para que las medidas de uno sean consistentes con las medidas del otro. Ese es el gran problema de toda nuestra historia. Por ejemplo, Newton también, ¿no? En la teoría newtoniana también tuvo este problema, ¿sí? El propio Newton se dio cuenta de eso, ¿no? Es decir, si tengo un sistema de referencia fijo a tierra y tengo otro sistema de referencia que se mueve respecto a tierra con velocidad constante, entonces también es un sistema de referencia inercial y también son varias las leyes de movimiento, pero las medidas son diferentes. Empezando desde la velocidad del objeto, del objeto del objeto de estudio. Son diferentes las medidas, pero deben ser consistentes. Y allá tenemos las ecuaciones de transformación de, de, de la relatividad newtoniana de Galileo, ¿sí? Y esa es otra cosa que voy a incorporar en mis diapositivas para el próximo ciclo, en el capítulo de cinemática, ¿no? Se habla de movimiento relativo, pero lo he puesto tan genérico que no se ve claramente la necesidad de este tipo, de lo que estoy diciendo. En el momento que hablamos de movimiento relativo, sí hablé de esa necesidad de hacer consistentes las medidas, ¿no? ¿Sí? Y por eso dimos también de modo muy genérico que la posición era por vectores, ¿no? De acuerdo a las figuritas, los vectores, y estos vectores en general eran dependientes del tiempo. Entonces la relación de velocidades son sus derivadas y la relación entre las aceleraciones son las derivadas de estas. Pero hay casos particulares de importancia, ¿ok? De importancia histórica y también de importancia para poder situarnos bien, ¿no? Situarnos bien en el ámbito que estamos, ¿no? Entonces no es que esta cuestión de la relatividad no haya sido un problema o no se hayan dado cuenta en la época de Newton. Sí, claro que sí, pero lo que pasa es que los problemas que tenían en ese momento eran diferentes a los que se plantearon siglos después, como en el caso de Einstein, en la relatividad especial y general. ¿Se dan cuenta? Entonces, si eso lo centramos un poquito en eso, ya yo creo que se puede entender mejor. Igual como lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? En esto de sistemas de referencia, aunque ya no lo estoy poniendo como una diapositiva aparte, lo estoy diciendo, ¿sí? Lo estoy diciendo. Como es una parte del aporte de la lectura que hago de mis diapositivas. Muy bien, hablé entonces de que la teoría es bien simple, pero lo que sí es importante acá es darse cuenta de los procedimientos de las nuevas técnicas que tenemos disponibles para poder resolver problemas, ¿no? Entonces, la primera técnica o procedimiento es el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Para identificar las fuerzas y a partir de ahí poder aplicar las leyes de Newton. Otra de las cosas es este problema, en el desarrollo de este problema. Introducimos, esto se llama las coordenadas generalizadas, ¿no? Introducimos el método siguiente, ¿no? Establecer un punto, ¿no?, fijo a tierra, o sea, inercial, basta con que sea inercial, respecto del cual establecer coordenadas hacia los objetos que a mí me interesa identificar o describir su movimiento, ¿verdad? Y de acuerdo a cómo va cambiando en el tiempo el movimiento de los objetos, nosotros establecemos las leyes de Newton para cada uno de ellos, ayudándonos, ¿sí?, en la identificación de las fuerzas del diagrama de cuerpo libre y luego de la aplicación de la segunda ley de Newton. Muy bien, eso es esto de acá. Entonces, por ejemplo, esta técnica es esto que estoy mostrando acá, es muy importante. O sea, ayuda mucho a resolver problemas. Eso está en el libro de Hibeler. Si quieren ampliar sobre eso, eso está en el libro de Hibeler. Si yo este problema, por ejemplo, a pesar de que el enunciado está en el libro de
eh, de Alonso, ¿no? En el libro de Alonso, la solución está en función de lo que aprendí en el libro de Hibbeler. Sí, porque a mí, cuando yo estudié física, en mis cursos de física superior, allá, es decir, el estudio, pues como se hace en ingeniería también, ¿no? Primero se hace estudios generales, después vienen los cursos de especialidad, y dentro de los cursos de especialidad se estudia lo que es la mecánica clásica, así se llama. Es un curso donde se utiliza otras técnicas más complejas porque requiere matemática más compleja. ¿Está bien? Nosotros, los que somos físicos, tenemos una buena formación en matemática, ¿no? Eh, digamos, todo lo que lleva la gente de sistemas, todo lo que son métodos numéricos, aunque no tocando los mismos temas, pero sí se toca digamos, la técnica, ¿no? ¿No? Lo que es el método numérico, lo que son los métodos numéricos, lo que son las funciones de variable compleja, ¿no? Algunos teoremas muy importantes dentro de este ámbito, etc., ¿no? Entonces, el álgebra lineal, el álgebra matricial, ¿no? Las derivadas, las ecuaciones derivadas, las ecuaciones diferenciales, ¿no? En derivadas parciales, en derivadas ordinarias, etc. Dentro de esas técnicas que nosotros estudiamos está esta de acá, ¿no? Pero, y me animé a hacerlo porque también lo hace el libro de Hibbeler, que nosotros lo utilizamos como base en el curso, ¿sí? Entonces aquí lo estoy resaltando para invitarlos a ustedes a que si todavía no se entendió bien, ¿no? De hecho, que es necesario que para que puedan dominar un poquito mejor la técnica, tienen que recurrir a resolver más problemas y quizás ampliar un poco más la teoría. Más ejemplos lo encuentran en el libro de Hibbeler. Muy bien, entonces otra de las técnicas que estamos introduciendo para resolver los problemas es darles otras formas de describir el espacio, ¿no? El espacio, ¿verdad? De identificar cada punto del espacio, ¿no? Es decir, otros sistemas de coordenadas, ¿no? Y ya hemos dicho que nuestra definición de sistema de coordenadas son ideas abstractas, ¿no? Algo que se le ocurre a alguien para poder identificar cada punto del espacio. Entonces a Descartes se le ocurrió el sistema cartesiano, ¿no es cierto? A otro se le habrá ocurrido, no sé quién, se le ocurrió las coordenadas cilíndricas, a otro las coordenadas esféricas, ¿no? Y hay coordenadas de diferentes tipos, holonómicas se llama, ¿sí? Hay algunas, hay otros tipos los matemáticos, por ejemplo, hacen estudios, no sé si lo harán con ustedes, hacen estudios de coordenadas generalizadas, donde puede ser una distancia o un ángulo o alguna otra cosa, o alguna otra cuestión, o alguna otra cantidad que se pueda utilizar, o ente matemático, vamos a decir así, que se pueda utilizar como coordenada. El objeto es simplemente describir o identificar cada punto del espacio, de tal manera que cualquier función matemática, ¿no?, descrita en este espacio puede ser unívocamente determinada, ¿no? Si es que la función así lo es. Si no lo es, entonces de todas formas poderla describir adecuadamente. Entonces acá les doy otra forma, ¿no? Que es el sistema de coordenadas tangencial, normal y binormal, ¿no? Que es un triedro móvil. Triedro se llama porque los tres ejes que están contenidos, donde están contenidos estos vectores unitarios, ¿sí?, son perpendiculares entre sí. Pero a diferencia del cartesiano, que normalmente nosotros lo fijamos en el espacio, este de acá es móvil, ¿sí? Y se va moviendo, y los ejes también, conforme la partícula va recorriendo su trayectoria. ¿De acuerdo? Y el por qué lo usamos nosotros y por qué se lo estoy dando,
porque precisamente la elección, ¿sí?, de este sistema de coordenadas es tal que la fuerza y la aceleración está siempre en un plano que contiene al vector tangente unitario y al vector normal unitario. Y se llama, los matemáticos le llaman a eso el plano osculador. De tal manera que en la dirección binormal la aceleración es cero, la fuerza es cero. Y solamente la segunda ley de Newton puede ser expresada en la dirección tangente y en la dirección normal. Entonces, y esto lo usamos, ¿no? Así como acá en este problema, ¿no? Aunque este problema en particular se puede utilizar también el sistema de coordenadas cartesianas, ¿no? Y también el sistema de coordenadas tangente y normal que hemos descrito. Y eso es lo que estamos haciendo acá, como ustedes pueden observar, ¿no? Ya sobre esto ya hemos dado algunas características para esto. Para la solución ya hemos hablado con cierto detalle. Estos dos problemas de continuación ya lo hemos tratado. Entonces, otro sistema de coordenadas que también nos ayuda a describir los movimientos en forma dinámica es utilizar las coordenadas cilíndricas, ¿no es cierto? Eso es en el espacio tridimensional. Y cuando la coordenada z, que es una coordenada longitudinal, es cero, ¿no? Es decir, y eso se hace solamente cuando el movimiento, la trayectoria de la partícula esté contenida en un plano. O sea, si ustedes se dan cuenta, lo que es primordial para empezar el análisis es ver cómo es la trayectoria de la partícula. Si esta trayectoria está en un plano, entonces utilicemos coordenadas solamente para ese plano, ¿sí? Entonces, este sistema de coordenadas cilíndricas, cuando están en un plano, ¿sí?, se hace la coordenada z igual a 0, y eso implica que tendremos las coordenadas polares. Por su importancia y por la frecuencia con la que ocurre, se le ha dado un nombre especial, ¿no? Coordenadas polares. Y la segunda ley de Newton, que es una ecuación vectorial, se puede descomponer tan solamente en dos, ¿no? En la coordenada radial, que aquí estoy señalando, le voy a dar luz a mi cursor para que puedan ver. Esta es la coordenada radial y esta es la coordenada simultánea. Acá tenemos, además de estas dos que he descrito, la coordenada a lo largo del eje Z cuando estamos en el espacio, cuando la trayectoria es una curva en el espacio. ¿Ok? ¿Se ve? Muy bien. Entonces, estas son herramientas, son herramientas adicionales que estamos aprendiendo para poder utilizarlas a la hora de un problema, que tenemos un problema. ¿Está bien? Vean ustedes acá que tenemos este problema, ¿sí? Este problema, y estamos aplicando precisamente las coordenadas cilíndricas en el plano, coordenadas polares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos están pidiendo observar el movimiento de esta argollita C, y esta argollita C, de acuerdo a la descripción del problema, se mueve en un plano, paralelo al plano horizontal de la Tierra, ¿no es cierto?, de la base. Y por lo tanto, usamos coordenadas. Su trayectoria es un círculo, entonces podemos utilizar las coordenadas polares que hemos aprendido, ¿no? Que ya sabemos son las mismas que las coordenadas cilíndricas, pero en el plano. Muy bien. Luego hemos nuevamente hablado sobre esto, sobre el movimiento circular, dado que es una trayectoria cerrada, ¿no?, y relativamente, digamos, fácil de describir. Es que nosotros le damos vuelta al asunto, ¿no? Lo tratamos de ver de diferentes puntos de vista. Ahí está, en general, las fuerzas en el plano, relacionadas al movimiento circular. En el caso del movimiento circular uniforme, también hemos descrito este hecho de aquí, ¿no?, que ayer hemos tratado de describirlo, ¿sí? Bueno, el movimiento uniformemente variado, circular uniformemente variado. Esta es una aplicación a la Tierra, para que vean ustedes. Ayer, no sé, a ver, trato de recordar.
Hace, creo que durante la semana pasada, sí, eso, que estuve hablando respecto, no, ayer mismo estaba hablando de que nosotros somos un sistema de referencia inercial, a pesar de que nos movemos alrededor del Sol y estamos girando, ¿no? Respecto del propio eje. Y nosotros, cuando describimos los movimientos sobre la Tierra, decimos que la Tierra está en reposo. Y es un sistema de referencia inercial, de acuerdo a Newton, no siguiendo lo de Newton. Sin embargo, para precisar, acá fíjense ustedes en este problema, se les pide calcular la rapidez de la Tierra, ¿sí? Y esto debido a la rotación, solamente debido a la rotación de la Tierra alrededor del Sol, ¿sí? Miren que la rapidez con la cual nosotros nos movemos, si el Sol lo consideramos como nuestro sistema de referencia, nos movemos a 465 metros por segundo. ¿Alguien se da cuenta que se está moviendo a esa velocidad? A ver, esa sería una buena intervención. Si me dicen sí, ¿por qué? Si me dicen no, ¿por qué? Bien, como nadie lo dice, entonces les diré, ¿no? Eso mismo pasa cuando ustedes eligen a un personaje como sistema de coordenadas. ¿Recuerdan ustedes que hemos estado discutiendo ayer sobre esa persona que estaba en el avión o en el bus, que vio que la naranjita se movía en la repisa, ¿no? Esa persona no se da cuenta realmente, ¿no? Si le aislamos de todo el resto, la ponemos, y ese es y lo que voy a describir es un experimento, entre comillas, teórico que hizo Einstein para hablar de su teoría de la relatividad y de la equivalencia de los sistemas de referencia, ¿no? Entonces, a ver, ¿a qué me estoy refiriendo? Cuando nosotros hablamos de la persona, ¿no? Y lo elegimos como sistema de referencia, y según ustedes, ¿no? Bueno, y algunos piensan de que sí, que la persona que hemos elegido como sistema de referencia sí se da cuenta de que, ¿cómo se llama? De que se acelera o que se detiene, ¿no? Entonces, ¿por qué? Dicen, ¿no? Por la interacción con el bus, ¿no? Pero ojo, si ustedes, por ejemplo, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, esto se pone el bus, ¿no? El bus lo cierran completamente, ¿no? Y esa persona simplemente le quitan esta cosa y luego le dicen que haga experimentos, ¿sí? Le haga experimentos sobre, por ejemplo, ese mismo que observe que esa cosita se está moviendo. Entonces, si hacemos ese experimento acá, digamos, dentro del campo gravitatorio y en el espacio donde no existe el campo gravitatorio, ¿no? Donde es despreciable, ¿no? Entonces el comportamiento de la naranjita va a ser igual y la persona no va a saber si está sobre la Tierra o lejos de la Tierra. ¿Por qué? ¿Por qué no va a saber? Porque precisamente los sistemas de referencia son equivalentes. La persona normalmente no se da cuenta, cuando es elegida como sistema de referencia, no se da cuenta de lo que ocurre alrededor. O sea, no se da cuenta que está acelerado, en otras palabras, ¿sí? Entonces, de lo que es capaz de describir como movimiento, es lo que ve que efectivamente se mueve respecto a él, ¿sí? Entonces, este es un experimento que hizo Einstein para introducir precisamente el principio de equivalencia, así se llama, para desarrollar la teoría de la relatividad. Eso parte de ahí precisamente, ¿no? Dice, a ver, imaginémonos que un personaje aquí sobre la Tierra hace un experimento como la caída de este objeto, ya está. Y luego lo metemos a una caja, la cerramos completamente y en un avión lo llevamos lejos de la Tierra, lejos en el espacio donde el efecto gravitatorio es prácticamente cero, es cero.
prácticamente cero. Y entonces le decimos que haga el mismo experimento. ¿Sí? Entonces, si lo ponemos ahí quietecito, ¿no? Quietecito, probablemente sea diferente, pero si lo aceleramos, miren, ¿eh? Si aceleramos el sistema de referencia, es decir, si aceleramos esa caja donde está metida esa persona, el experimento que va a hacer es exactamente igual al que hizo en la Tierra, sin acelerarse respecto a la Tierra. Eso fue lo que dijo Einstein. Entonces, con esto, ¿por qué les digo? Ya que ayer hemos discutido todo eso con el detalle, ahora sí se puede entender mejor lo que estoy diciendo, ¿no? De que cuando se utiliza, ¿no?, un sistema de referencia, esa persona no se da cuenta que se está moviendo, que se está acelerando, o no se da cuenta, porque definitivamente nosotros estamos en un sistema de referencia acelerado, aun cuando estemos en reposo respecto a la Tierra. Entonces, los objetos se mueven precisamente por esa razón. Esa es la justificación por qué porque este objeto se cae, ¿sí? Pero nosotros no nos damos cuenta, pues, ¿sí? Entonces, de eso tenemos que partir para la descripción de la naranjita. Nosotros no nos damos cuenta que nos estamos acelerando. Entonces, es un error decir, no, de que voy a inventarme, de que por la inercia del movimiento del sistema de referencia, por eso aparece la naranjita. En realidad eso no se da cuenta, no ocurre, ¿sí? Estrictamente, si somos muy estrictos, que ahora ya estamos en capacidad de serlo, ¿sí?, por lo que le hemos dedicado ya un tiempito, ¿no?, al análisis de este movimiento. Entonces ahora sí podemos ir más a fondo, ¿no?, sin aburrir y sin que haya conflictos en el conocimiento. Así se introduce la ciencia, ¿no? Se va de a poquito, se va haciendo, ¿no? Y cada vez el análisis es más complejo, ¿no? Porque eso se llama madurez en el conocimiento. Bueno, entonces la idea es de que no se da cuenta, pues. Entonces la descripción de ese movimiento hay que echarle la culpa al contacto, a las fuerzas. ¿Con quién está en contacto? Con esta cosa, con la mesita. La naranja está en contacto con la mesita y la mesita le aplica una fuerza a la naranjita, pues la mesita no se mueve respecto a mí, solo la naranjita se ha empezado a mover porque le dio la gana de moverse. Es inexplicable para esa persona, a menos que se deshaga de las leyes de Newton y empiece a generar su propio conocimiento, como lo hacemos nosotros, ¿no? Cuando la explicamos así de una manera muy, muy a la ligera, ¿no? ¿Sí? Explicamos, tratar de explicar que por el movimiento del bus, del móvil, entonces se puede decir que, ¿cómo se llama esto? Que la naranjita se dio cuenta de eso y se empezó a mover solita, ¿no? Entonces pueden decirlo así, ¿no? Pueden decirlo así. Entonces, ¿por qué? Porque no hay un adecuado conocimiento, ¿sí? No hay un adecuado conocimiento de lo que es un sistema de referencia. Muy bien. Entonces, ahora sí creo que ya me entendieron mejor, ¿sí? Ya me entendieron mejor y espero que ustedes también se hayan asentado mejor la idea. Y cuando se les pregunte, ¿no?, describa usted esto, o a partir de este evento, diga usted por qué no son válidas las leyes de Newton, ya sean capaces de dar una mejor respuesta, ¿no? Esta vez más técnica, ¿no? Menos palabreo y más esencia de conocimiento. Bien. Bueno, y esa es una de las razones, por las cuales el profesor siempre será necesario. Y este es un paréntesis, siempre será necesario, porque para que ustedes puedan tener un conocimiento, digamos, un poco más profundo, se requiere de alguien que ya tenga experiencia en eso, ¿no? Que eso no lo dan normalmente los libros que se utilizan. Si ustedes por su primer curso utilizan los libros que tenemos, ¿no es cierto? Y esos libros ya tienen un nivel de profundidad que, digamos, que de acuerdo a los pedagogos es suficiente para este nivel, ¿no? Y entonces, y con eso a veces nos basta. Y de eso nosotros no entendemos todo,
solamente parte. Entonces, si nosotros queremos saltar y profundizar ciertas cosas, tenemos que utilizar otros textos que si lo agarramos, ¿sí? Nos va a aburrir o no lo vamos a entender. Es como que si ustedes le dan un libro como el Alonso a un estudiante universitario, ¿no? Y el Alonso, por ejemplo, empieza a explicar el porqué de, digamos, cómo se acelera un cohete, hablando de haciendo integrales, derivando, entonces se queda en el aire, ¿no? ¿Se dan cuenta? Un alumno de pregrado, pero ustedes ahora sí lo pueden hacer, ¿no? Con el ya del conocimiento que tienen, pueden ir a agarrar el Alonso, ver ese ejemplo del cohete, que es un ejemplo que está resuelto en el Alonso, pero está resuelto así de una manera general, ¿no? Dice, analizar el movimiento del cohete, así lo dice. Y entonces se empieza a explicar y entonces a asumir algunos datos y obtener otros a partir del nuevo conocimiento, ¿no? Ya asumiendo que la masa está cambiando con el tiempo, ¿verdad? Entonces, todo eso ya lo pueden ustedes entender solitos. ¿Se dan cuenta? Ese es un proceso. Igual, ahora ya con lo que les he explicado sobre los sistemas de referencia, si ustedes quieren una discusión así más al detalle, y es justamente las cosas que yo les acabo de decir, que tampoco yo no las he inventado, solo las he arreglado nada más para ustedes en la forma de explicar, que ese es mi aporte realmente, ¿eh? Porque yo no aporto con conocimiento nuevo, sino mi aporte hacia ustedes es la forma como lo explico, ¿no? Y las dosis de conocimiento, de profundidad de conocimiento, eso es nada más, ese es todo mi aporte. Yo no estoy dándoles cosas nuevas, yo no estoy inventando nada, ni siquiera los problemas los invento yo, ¿no? Yo utilizo siempre, y la mayoría de profesores utilizamos siempre algunos problemas de referencia para hacer algunos cambios, ¿no? Y generar nuevos problemas. Eso se hace, esa es la historia de la vida. Bueno, pero la cuestión, como digo, es que ahorita ya están ustedes en capacidad. Y decía que un libro para esto, les voy a poner en el chat, ¿ya? El libro que pueden utilizar para leer. Pero está en inglés, ¿no? Es el autor, ¿cómo se llama? El apellido del autor es Ivy, se escribe eBay. Y esto, a ver, el título es Physics, Fundamentals of Physics, algo así. Entonces, lo pueden encontrar, si tienen suerte lo encuentran en internet. Bueno, yo lo tenía físicamente. Eso, cuando estaba estudiando lo adquirí. Es un libro antiguo, viejo, pero es muy bueno, ¿no? Ahí hace una discusión muy amplia sobre el sistema de referencia, ¿no? Y en la primera plana, digamos, en la primera hoja de discusión del sistema de referencia, pone ahí la fotografía de dos personas, ¿no? La misma persona, uno con la orientación hacia arriba, de acuerdo al texto, ¿no? A la hoja del texto, y otro con orientación hacia abajo, ¿no? Y entonces empieza haciendo la pregunta, ¿no? ¿Cuál de los dos está de cabeza? Dice. Pregunta, ¿no? Al lector. ¿Cuál de los dos sujetos está de cabeza? O mejor dicho, ¿cuál de las dos fotos está de cabeza? Y entonces esto empieza a desarrollar, ¿no? la teoría, ¿no? Hasta llegar a la conclusión de que los dos son totalmente equivalentes. Todo está en la elección del lector, ¿no es cierto? En este caso, en el problema de ayer que estábamos discutiendo de la persona que estaba sentada o de alguien que está en tierra, todo depende de la elección del lector, ¿sí? ¿A cuál elige como sistema de referencia? ¿Sí? Y ahí nos explica de una manera así más detallada que efectivamente cuando uno elige un sistema de referencia no tiene forma de darse cuenta de que está acelerado o no, a menos que vea otros sistemas de referencia, ¿no? Que utilice otras referencias.
Y eso es lo que, pero como nuestra percepción, ¿no? Como un estudiante, ¿no? Es que, o como una persona así cualquiera, cuando alguien se mueve, ¿sí? Lo hacemos, comparamos esto respecto a tierra, o si estamos dentro de un bus o de un camión cerrado, nos movemos respecto al camión, ¿no? Empezamos a caminar respecto al camión. No podemos decir nada respecto a la tierra, ¿no? Si es que, si es que no sabemos, ¿no? Es como cuando una persona se mete dentro de ¿cómo se llama esos contenedores? Y lo meten a un barco, ¿sí? Y si es un barco muy grande, no se da cuenta no tiene los vaivenes de las olas, ¿no? Entonces no se da cuenta si está sobre tierra, si está sobre el mar. Es más, no sabe si se está moviendo o no. Esa es la situación cuando alguien elige a un sistema de referencia. No tiene forma de darse cuenta que está acelerado o no, ¿sí? Así que si ustedes ven que esta persona se acelera, entre comillas, lo voy a poner así ahora sí ya podemos decir eso entre comillas, ¿no? Si vemos que esa persona acelera, es porque ustedes están de una manera inconsciente, están utilizando otro sistema de referencia. Y por eso cuando ustedes se explican y dicen, bueno, ya, como se acelera la persona que yo estoy utilizando como sistema de referencia para describir el movimiento de la naranjita, ¿ok? Como se acelera, entonces esto de ahí la naranjita se mueve, pues, ¿no? Por el hecho que se aceleró. Entonces, al decir eso, ya están ustedes introduciendo un nuevo sistema de referencia, ¿sí? Pero que no lo están diciendo. Pero a la persona que le están diciendo, se puede dar cuenta, dice, este me está engañando. Cree que soy tonto, ¿no? Que no me doy cuenta que está utilizando otro sistema de referencia, al que él dice haber elegido, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el punto al cual yo ahora me he tomado, miren, casi media hora hablando sobre esto, sobre el sistema de referencia nada más, para que vean que cada punto es fascinante cuando se estudia así con profundidad, pero bien, ¿no? No solamente por repasar, tal sistema de referencia, nada, cuando se hace bien, ¿no? Digamos, de poner siempre el nuevo conocimiento a prueba, comparándolo con lo que ya sabemos y con nuestros experimentos, ¿no? Y aplicándolo a nuestra vida cotidiana. Ahí nos damos cuenta, ¿no? Pero bueno, y la verdad, quiere que les diga que muchos no nos damos cuenta de las cosas, me incluyo, ¿eh? ¿Sí? Que no nos damos. Yo, por ejemplo, nunca me di cuenta de ese detalle del sistema de referencia, ¿no? A pesar de que inclusive siendo como profesor no había identificado, ¿no? Yo, por ejemplo, este ejemplo que les he dado, nunca, para serles sincero, no lo he analizado tan a profundidad como lo estoy haciendo con ustedes ahora. Probablemente a algunos ya los ha aburrido y les parece algo muy tonto. Pero lo importante acá no es tanto que aprendamos sobre el sistema de referencia, sino que aprendamos digamos, al razonamiento abstracto, ¿sí? Darse cuenta que cuando elegimos algo, cuando tomamos algún conocimiento, alguna idea, tenemos que meternos allá, ¿no? Y tratar de ver las cosas desde ahí, sin salirnos, ¿no? Y venciendo a ese subconsciente que nos mete cosas, ¿no? Que nos saca, o mejor dicho, que nos confunde. Si eso lo hacen en todos los aspectos de su vida, ustedes van a ser grandes profesionales. Aun cuando no sean profesionales, van a ser grandes personas, van a ser líderes. Los grandes líderes de verdad, ¿ok? Son ese tipo de personas, ¿sí? Que tienen ese poder de análisis, ¿no? De cuando se van hacia un lugar, pueden ver eso, ¿verdad? En términos generales, eso podría llamarse de empatía, ¿no? Pero una empatía correcta. Cuando los psicólogos nos dicen hay que ser empático, entonces hay que meternos en el personaje. Y para meternos en el personaje, mientras mejor nos metamos en el personaje, mejor será nuestra percepción
del mundo desde el punto de vista de ese personaje. ¿Sí? Ese es esto. Eso es esto, esa es la importancia de esto que estoy haciendo, ¿no? Yo no estoy perdiendo el tiempo, estoy invirtiendo el tiempo. Y además no quiero que sean doctos en lo que, en sistema de referencia, sino más bien en ser consistentes con su elección, ¿sí? Con ser consistentes con su elección. ¿Ya? Esto lo van a hacer también en ingeniería y a lo largo de su vida profesional, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces acá tenemos que la rapidez es bastante alta, ¿no? 465. O sea que nos estamos moviendo más rápido que un auto de carrera de Fórmula 1, ¿no? Cuya máxima velocidad son 300 y tantos metros por segundo. ¿Sí? Un avión, por ejemplo, un avión con velocidad de crucero, ¿sí? Es de, ¿cuánto es? De 800, los que transatlánticos, ¿no? Los que van, transatlánticos, no, los intercontinentales, los aviones intercontinentales, esos alcanzan a 800 kilómetros por hora, ¿no? Si lo dividimos entre 3,6 tendríamos en metros por segundo. Entonces, esta es una velocidad más o menos de esa velocidad, muy grande, ¿no? Sí, es la velocidad a la cual nos movemos. Y nosotros no nos damos cuenta. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Bueno, ya está. Paso Profesor, ¿sí? Diga. profesor, ¿podría colocar en el grupo el nombre del libro que mencionó? Ya lo hice en el chat de WhatsApp del WhatsApp. Ah, no lo he hecho. Ahora sí, perdón. Profesor, gracias. Cometí el mismo error de ayer. No le di el enter. Ya está. Ya está. Ese es el libro, ¿no? De Physics de eBay. Ok, es un libro antiguo, ¿eh? Es un libro antiguo. No sé si habrá, pero yo le saqué fotocopia, estaba en la biblioteca de ciencias, y yo le saqué fotocopia hace como 30 años atrás, o más. Ahora ya no lo tengo porque lo regalé, lo doné para una biblioteca en provincia. Bueno, entonces las fuerzas en movimiento, este es otro, por ejemplo, otro programa donde hemos aplicado el concepto de aceleración tangencial y normal, ¿no? Fuerzas ficticias, acá nos quedamos. Ya son 3:10 de la tarde, ya hemos avanzado más de la mitad de la clase y recién vamos a retomar las fuerzas, vamos a reanudar el punto donde nos quedamos el día de ayer. Muy bien, entonces acá tenemos las fuerzas ficticias, ¿sí? Las fuerzas ficticias. Habíamos dicho anteriormente que las fuerzas ficticias son fuerzas que se inventan, ¿ok? Fuerzas no existentes, o sea, ¿por qué decimos que son no existentes? Porque colisionan con nuestro concepto de fuerza. Para nosotros, fuerza es la que ocurre, ¿no? Es la acción y efecto de la interacción entre dos cuerpos reales, ¿sí? Y acá vamos a hablar y vamos a definir, según D'Alembert, una fuerza que proviene de la aceleración de un sistema de referencia, ¿sí? Ese es el punto. Entonces, a ver, y aquí me quedo para analizar. Fíjense ustedes en el diagrama de cuerpo libre del péndulo, ¿no? De la masa pendular, ¿ok? ¿Sí? Las fuerzas reales producto de la interacción con otro objeto son la tensión, la interacción de la masita, porque es el diagrama de cuerpo libre solo de la masita. En este caso estoy haciendo un diagrama de fuerza, ¿ya? Con la masita, ¿no? La esferita con la cuerda. Ahí tenemos la tensión. La esferita con el centro de la Tierra, tenemos el peso. No hay más. No hay más objetos con los cuales hay interacción. ¿De acuerdo? No hay más objetos. Entonces no me dirán que no, ¿y del bus? No, el bus no está en contacto pues, con la esferita.
¿Está bien? Y alguien puede decir, no, pero la interacción del bus con la esferita es a través de la cuerda. Y es una forma también muy, podrá sonar así bonito para relacionar, pero no es, desde el punto de vista como nosotros tratamos de desarrollar la física ahora, no es correcto decir eso. O sea, no es estrictamente correcto, pero en el argot, inclusive yo lo uso, ¿eh? Yo uso esos términos para dar a entender a la persona que está aprendiendo, o que tiene alguna confusión, para aclararle de que realmente se está tomando en cuenta todo, ¿no? Pero que el tomar en cuenta todo, ¿sí? No significa de que de cualquier otro objeto hay que poner una fuerza explícitamente, ¿no? Ese es más o menos lo que yo hago, ¿no? Para poder convencer a la otra persona. Aunque, digamos, estoy cometiendo desde el punto de vista estricto un error, ¿no? Porque no es la forma correcta de decirlo, ¿no? ¿No? Entonces, pero sí, digamos, eh, acá para no sentirme mal yo mismo, lo que hago es decirme a mí mismo de que estoy cometiendo un abuso del lenguaje, pero no un error conceptual. Así me autoengaño. Pero bueno, en mi experiencia me indica de que la persona se queda más tranquilo cuando le digo esas cosas, ¿no? Entonces, y se enfoca mejor en lo que se quiere, en lo que yo quiero, digamos, dar a conocer, ¿no? El conocimiento que deseo desarrollar. Pero bueno, entonces decía D'Alembert dice que acompañando esas dos fuerzas reales, ¿no? Porque inclusive les estoy diciendo cuáles son los objetos con los cuales está actuando, ¿sí? Estas dos fuerzas reales, digamos, son vistas por ambos sistemas de referencia. Uno está en tierra, sistema de referencia inercial, y el otro está en el bus que está acelerado, ¿no? Y vamos a suponer que no tiene ventana, ¿ya? Y que la pista es una pista hermosa, que no tiene ningún bache. Por lo tanto, no tiene... No, no. El, el movimiento es perfectamente horizontal. Bueno, entonces estos dos cuerpos ven el mismo diagrama de cuerpo libre, las mismas fuerzas. Los dos ven esas fuerzas. El diagrama de cuerpo libre no cambia por el movimiento de quien lo ve, sino, sino depende expresamente de la interacción del cuerpo de análisis con los otros cuerpos con los que está en contacto o interactúa a distancia. ¿Está bien? Muy bien, entonces, ya ambos ven eso, ¿sí? Ahora bien, ahora bien, entonces lo que hace D'Alembert es decir, bueno, esta persona que está aquí ve que el objeto está en reposo respecto de él, pero con estas fuerzas, ¿sí? No va a ser posible, ¿sí? Indicar que este objeto está en reposo, porque están desbalanceadas en el eje X, ¿no? Hay una componente de la tensión horizontal que no está balanceada, porque el peso puede puede anular la componente o balancear la componente vertical de la tensión. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces puede anularla, ¿sí? Puede anularla. Entonces, aquí tenemos una componente horizontal que no está. Entonces dice D'Alembert, bueno, voy a declarar una fuerza, ¿sí? Tal tal que esta fuerza me va a permitir que esta persona pueda aplicar las leyes de Newton. Y en particular, ¿sí? Un equilibrio dinámico. ¿Por qué le estoy llamando dinámico? Porque este objeto está acelerado. ¿Y cómo sabe que está acelerado? Porque él lo está viendo respecto de otro sistema de referencia que está aquí. ¿Ok? Este señor que está acá dentro del bus no se da cuenta, ¿sí? Que está acelerado. ¿Sí? No se da cuenta él. Por lo tanto, es una incógnita, ¿sí? Como él sabe bien sus leyes de Newton, entonces se va a poner así muy confuso porque no va a poder explicar por qué se permanece en reposo esta esferita.
Entonces D'Alembert le da una herramienta. Mira, tú puedes usar esta fuerza inercial, que va a ser igual a la masa por la aceleración. Pero ¿la aceleración de quién? Del sistema de referencia. Pero él va a decir, oiga, pero yo no me doy cuenta del sistema, que yo estoy acelerado. Yo no me doy cuenta. Entonces, ¿para qué le voy? ¿Cómo? Entonces, el para qué voy a usar lo que me está diciendo D'Alembert, aquí está claro, ¿no? La necesidad de usarlo para poder dar cuenta de que está en reposo respecto a esto. Ser consistente con la teoría que aprendió, la teoría de Newton. El por qué necesita usar eso está aquí, está claramente acá, ¿no? Necesito esto para que esto esté en equilibrio, para aplicar mis leyes de Newton. Y ahora, ¿y cuál es el valor? ¿Cómo puedo determinar el valor de esta fuerza? Entonces, D'Alembert acá sugiere una forma, pero esta masa por aceleración, pero esta aceleración que está acá está referida a un sistema de referencia inercial donde sí son válidas las leyes de Newton, ¿de acuerdo? Pero el señor que está dentro del bus no se da cuenta. El señor que está dentro del bus no se da cuenta, ¿de acuerdo? El señor que está dentro del bus no se da cuenta, o dentro del bus, dentro del móvil que se mueve, no se da cuenta, ¿sí? No se da cuenta que está acelerado, ¿de acuerdo? No se da cuenta que está acelerado. Entonces dice, yo tengo necesidad de una fuerza, sí, pero no sé qué valor darle. Como digo, ¿no? Este señor sabe muy bien sus leyes de Newton, así que masa por aceleración, ¿no? Y pero ¿cuál es la aceleración? Ahí está el punto. Él no sabe cuál. Lo que sí sabe es que, bueno, yo me voy a inventar la aceleración, entonces, ¿cómo? O mejor, yo voy a determinar la aceleración que tengo yo. ¿Cómo? Simplemente igualando, ¿no? Esta es la componente horizontal de la tensión, que es así, la puedo medir, ¿de acuerdo? La puedo medir, entonces la igualo acá. Bueno, entonces lo que acabo de describir hace un ratito es para mostrarles que, digamos, algunas personas, ¿sí?, hablan de fuerza inercial porque necesitan de esta fuerza para poder hacer una descripción utilizando las leyes de Newton, ya sea del reposo o del movimiento de una partícula respecto de un sistema de referencia no inercial, ¿no? Entonces, esta persona de acá necesita de esta fuerza. Entonces, lo que hace D'Alembert es teorizar eso, ¿no? Y dice que la fuerza a la cual vamos a llamar de ahora en adelante fuerza inercial, que es una fuerza ficticia, que no es consistente con esta definición. ¿Por qué? Porque esta fuerza inercial, ¿no?, debería ser entonces el resultado de la interacción con otro cuerpo, de acuerdo a mi teoría, o digamos a mi concepto de fuerza aceptado, que ya lo tengo interiorizado. Entonces, yo, a ver, reto a que alguien me diga con qué cuerpo está interactuando, ¿no?, esta masita del pendular para obtener esta fuerza. No va a existir. No existe eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos. Principio de D'Alembert. Generación de una fuerza ficticia. Objeto de aplicar las leyes de Newton para sistemas de referencia no inerciales. Caso particular, cuando la aceleración del sistema de referencia es constante, que es el caso normal que nosotros tenemos aquí en la Tierra. ¿Por qué? Porque este cuerpito, cuando yo lo suelto, cae con aceleración constante, que es la aceleración de la gravedad, ¿no es cierto?, que es la acción a distancia de la Tierra sobre todos los objetos que están en su entorno, ¿sí?, debido a la masa de la Tierra. Entonces, como con esto se enfrentan los ingenieros, D'Alembert fue ingeniero, ¿no? Se enfrentan los ingenieros, entonces fue ingeniero también, puedo decir eso, ¿no?, porque también
también fue un científico. Bueno, entonces, como decía, ¿no? Es que inventan eso. Entonces, con aceleración constante para la Tierra, para nosotros, se inventó este principio de equilibrio dinámico, ¿sí? En el cual el enunciado es el siguiente. En todo sistema, ¿sí? La suma, ¿cuál sistema? Como por ejemplo, en el caso de, acá tenemos, ¿no? En este caso, ¿no? En el caso del pendular, ¿no? El péndulo que está acelerado en el avión. En todo sistema, la suma de las fuerzas que actúan sobre él, incluidas las de inercia, ha de ser igual a cero. También podemos decir, de acuerdo a esto, y de acuerdo a lo que estaba explicando, reducir nuestro sistema a la esferita que está acá, ¿no? Este va a ser nuestro sistema en el que vamos a analizar y le aplicamos todo esto que está acá. Si consideramos la cuerdita también, entonces tendríamos que ampliar nuestro... esta tensión sería una fuerza interna y no se considera en el diagrama de fuerzas y debería más bien aparecer la fuerza de interacción de la cuerdita con el techo, ¿no? Entonces lo dejamos aquí. Nos vamos a reducir nuestro sistema para poder aplicar este principio del equilibrio dinámico a mi sistema, que es la esferita. ¿Está bien? Entonces, vuelvo a repetir para aplicarlo, ¿no? En todo sistema, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él, ¿sí?, incluidas las de inercia, ha de ser igual a cero. Bueno, ahí está esta fuerza de aquí que la hemos incluido, esta fuerza de inercia, ¿sí?, que ya, según el principio de Lemberg, ya tiene una forma específica, masa por aceleración. ¿Por la aceleración de quién? Aceleración del sistema. ¿Quién es mi sistema acá? Esta cosita, la esferita. ¿De acuerdo? Muy bien. Y tienen una aceleración neta, ¿sí?, hacia adentro, ¿no? Es decir, hacia el punto O. Pero mi fuerza inercial, de acuerdo a Lemberg, tiene que tener un sentido opuesto. Por eso está hacia afuera. Y cuando se trata de un cuerpo que está moviéndose circularmente, a esa fuerza inercial le llamamos fuerzas centrífuga. Seguramente que todo el mundo ha oído hablar de la fuerza centrífuga, ¿no? Esa es la fuerza centrífuga, esa fuerza inventada, ¿ya? Esa es la fuerza centrífuga. Muy bien. Entonces, matemáticamente, ¿cuál sería la expresión de este principio de equilibrio dinámico? Que sería igual acá, sumatoria de fuerzas reales, que es todo este término que está acá a la izquierda. Voy a darle luz a mi cursor, aquí está, ¿sí? Todo esto de aquí con lo nuevo, ¿no?, del principio de Lemberg, que es la fuerza de inercia, la fuerza inventada, ¿sí? Entonces dice acá, repito una vez, cuando yo no entiendo bien el enunciado, entonces yo lo leo una y otra vez, así que me disculparán ustedes este defecto mío. En todo sistema, ya lo elegí, mi esferita, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él, ¿sí?, incluidas las de inercia, aquí está, fuerzas reales, tensión, peso, la fuerza de inercia, la centrífuga, ¿ok? Ha de ser igual a cero. Ajá, muy bien, todo eso debe ser igual a cero. Entonces, si yo sumo estas tres fuerzas, ¿sí?, debe ser igual a cero. Entonces, por lo tanto, el sistema de referencia no inercial, que en la página anterior era esta persona que está aquí, ¿sí?, esta fuerza inercial que ahora sabemos que es esta fuerza en el otro caso, acá, digamos, son casos físicamente diferentes. Aquí este péndulo está en reposo y acá, en la otra lámina, este cuerpo está moviéndose circularmente. ¿De acuerdo? Son casos físicamente diferentes. Por eso es que acá se puede hablar de fuerza centrífuga y acá hablaremos de fuerza inercial nada más, ¿no? ¿Sí? La fuerza centrífuga se le llama así específicamente cuando hay rotación. Entonces, ahora sí ya entendí un poquito cómo es esto de fuerza inercial. Ahora voy a volver, por si acaso, lo que acabo de analizar hace un ratito, está aquí, ¿no? Todo esto que está acá abajito, está escrito, yo ya lo escribí, y está aquí, ¿no? La suma que acabo de hacer, resaltando la fuerza centrífuga, ¿no?, para este caso particular, de acá de la figura, ¿ya? Ahora, voy a volver a, ¿se acuerdan al problema de láminas anteriores? A este problema que está acá, ¿no?
a este problema que está aquí. Le dije, a ver, imagínense ustedes de que, perdón, imagínense ustedes que esta esferita negra es una piedrita que está unida a una cuerda y que ustedes están haciendo girar. Pero ustedes están parados en una plataforma giratoria, de tal manera que ustedes están girando con la esferita. ¿Está bien? Con la piedrita están girando. Están girando. Entonces, del momento que están girando, ya no son sistema de referencia inercial. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se rompe la cuerda, que es justamente en esta posición que estoy señalando, se rompe la cuerda, ¿sí? Ustedes que están girando, ¿ok? Observan que este objeto sale radialmente hacia afuera. Pero como ahora ya tienen el conocimiento de la fuerza centrífuga, ¿verdad? Pueden decir, se reconocen a sí mismos como sistemas de referencia no inerciales. Y por lo tanto, como quieren aplicar las leyes de Newton, ¿sí? Como quieren aplicar las leyes de Newton, lo que van a hacer es justamente utilizar el principio de D'Alembert. Se van a generar una fuerza a la cual van a denominar inercial, ¿está bien? Tal que, ¿sí? Tal que les permita expresar eso. Pero tienen que ser conscientes de eso, pues. ¿No? No me van a decir, no me van a tratar de explicar de otra forma. No. Si ustedes me dicen, yo estoy consciente, yo soy un sistema de referencia no inercial, aplico el principio de D'Alembert y le echo la culpa a esta fuerza centrífuga, ¿sí? De empujar radialmente hacia afuera, según yo, sí que estoy girando, recuerden, según yo, ¿no? Yo veo que radialmente la pelota, la esferita se va hacia afuera, entonces le echo la culpa a la fuerza centrífuga. Sí, porque estoy consciente que se trata de un sistema, que soy un sistema de referencia no inercial. Por eso veo que la pelotita se mueve radialmente hacia afuera. ¿Se dan cuenta? Si ustedes me explicaran así, la cosa es diferente. Yo le pongo, si esa pregunta vale 5 puntos, yo le pongo 6, ¿no? Porque han entendido perfectamente, ¿no? El asunto, ¿no? Han entendido, hasta inclusive mejor que yo, he explicado las cosas y ustedes lo están aplicando mejor. El alumno supera al profesor, ¿no es cierto? Entonces, como digo, ¿no? Eso depende ya de la habilidad de cada quien para poder explicar con las mejores palabras y de una manera más pedagógica, más sucinta el evento. Pero de todas formas, aquel que habla mucho y del que habla poco, cuando las cosas están claras, siempre uno, el lector, puede darse cuenta de la claridad de su razonamiento, ¿no? Muy bien. Entonces, como decía, ya está, ya con esto espero que ustedes tengan ya de una forma más cualitativa, más clara, la idea de esta fuerza inercial, ¿no? Y sobre todo de darse cuenta, que ahí está lo importante para mí, de darse cuenta cuándo son un sistema de referencia inercial y cuándo no son inerciales. Y ojo, eso no tiene que ver con que el observador se dé cuenta de que está acelerado, no, porque eso no ocurre. No se dan cuenta que están acelerados, ¿sí? Recuérdense, y si ustedes tienen alguna confusión en eso, siempre recuérdense de que ustedes, en estos momentos sentados y en reposo respecto de tierra, se están moviendo a una velocidad de 465 metros por segundo respecto al Sol. Y ustedes no se dan cuenta. Igualito, cuando ustedes escogen a una persona, ¿sí? A una persona, a un objeto como sistema de referencia, no se dan cuenta si están acelerados o no. Métanse eso en la cabeza, ¿sí? Así que cuando dicen de que porque aceleró, entonces por eso la naranjita se movió, no, pues, ahí ya están confundiendo todo, me están confundiendo. Yo como profesor, hasta que yo ya empiezo a sudar frío. Entonces digo, pues no entiendo, y como no entiendo, le pongo 0. ¿No? Eso es lo que hacemos, los profesores nos creemos ese tipo de personas, ¿no? Que somos capaces de decir, ¿no? Nos damos ese lujo, ¿no? Que cuando cuando los estudiantes nos dicen cosas que entendemos, le ponemos 5 puntos, 4 puntos, le ponemos el puntaje total de repente, ¿no? Normalmente, ¿no? Y cuando no dicen cosas que no entendemos, entonces como no entendemos le ponemos 0, pues. ¿Sí? Somos esa clase de personas, los profesores, ¿no? Intolerantes, ¿no? Cuando no entienden, entonces tras 0, pues. Yo soy así, por si acaso. Soy medio cuadriculado en ese sentido. Cuando a veces puro mucho palabreo, ¿no?
Muchos escriben y no dicen las cosas claras, que no, a mí me confunden, no entiendo, entonces le pongo cero. ¿Mm? Muy bien, ya está. Entonces viene esto, lo de fuerzas ficticias, ¿sí? Fuerzas ficticias. Eh, Aplicación en este ejemplo, un ejemplo muy simple, ¿no? Que en todos los libros que nosotros utilizamos, está este problema, se llama la máquina de Atwood, ¿no? La máquina de Atwood consiste en una polea fija a través de la cual pasa una cuerda que sostiene en sus extremos dos bloques, generalmente de masas diferentes, y que al soltarlos se empiezan a mover, ¿sí? Esa se llama máquina de Atwood. Esa es una máquina de Atwood. Ahora, ¿sí? Pero la solución que se da normalmente en los libros, y ustedes lo pueden repasar en el CIES, en el CERWA, etcétera, en el Hibbeler también está, la solución que se hace normalmente es utilizando las leyes de Newton sin llegar a las fuerzas ficticias. Entonces yo he querido utilizar ese mismo problema, que es muy común, y que ustedes lo han resuelto, hasta inclusive lo han resuelto en la etapa preuniversitaria, porque, por ejemplo, yo cuando enseñaba en CEPRE-UNE, proponía este problema, por si acaso, ¿no? Siempre lo desarrollaba en clase, siempre lo hacía. ¿Por qué? Porque permite aplicar las leyes de Newton con mucha claridad. Y la importancia que tiene de elegir hacia arriba, hacia abajo, de la consistencia de las leyes de Newton, ¿no? Bueno, al aplicar los cuidados que uno debe tener, ¿no? Para ser consistente al aplicar las leyes de Newton. Entonces, por eso yo siempre lo hacía, ¿no? Entonces, y ahora lo estoy haciendo para aplicar esto de las fuerzas ficticias. ¿Está bien? Entonces analizo, siempre aplico el diagrama de cuerpo libre. Aquí está, para el cuerpo 1, para el cuerpo 2. Le voy a dar luz a mi cursor. Ahí está. Cuerpo 1, cuerpo 2, el diagrama de cuerpo libre, las fuerzas reales que están en color morado, en honor al mes de octubre, ¿no? Espero que me haga el milagro de que todo vaya bien, y que puedan entender lo que estoy hablando, que me dé las palabras precisas, el Señor de los milagros, para poder dejarme entender y no aburrirlos. Muy bien, entonces, acá, ¿no? Tenemos las fuerzas reales en color morado y la fuerza ficticia que me estoy inventando, ¿no? Bueno, ya no me estoy inventando yo, sino que estoy siguiendo a D'Alembert para que este cuerpo que está acelerado con aceleración constantes, porque ya digamos que ahora sí recurre a su conocimiento previo, ¿no? Al resolver este problema, sabemos que la aceleración con la que se van a mover los bloques es constante, ¿de acuerdo? Porque depende de las masas y de la gravedad nada más. Es una combinación de las masas y la gravedad. Y tanto la masa y la gravedad son constantes, de modo tal de que la aceleración es constante. Entonces, estoy justo, ¿sí? Estoy justo con todas las condiciones para aplicar, además del principio de D'Alembert, el principio de equilibrio dinámico. Ambas cosas que hemos visto en las láminas anteriores, ¿sí? Entonces, empiezo por aplicar el principio de D'Alembert, ¿no? Ya no es invención mía, estoy siguiendo a D'Alembert, ¿sí? Acá está. La fuerza inercial está aquí escrita. Ahora, ¿qué dice el equilibrio dinámico? El principio del equilibrio dinámico, aquí está escrito. Lo he puesto en verde para que ustedes se den cuenta de que estoy utilizando la teoría anterior. Dice que la sumatoria de fuerzas reales más la fuerza inventada por D'Alembert y que yo la he puesto acá, la elegí, ¿no? Debe ser igual a cero. ¿Ok? Donde la fuerza inicial, de acuerdo al principio de D'Alembert, debe ser igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Con el signo menos. Y ahora ustedes, ¿cuál es la aceleración que yo supuse acá? A ver, ¿quién me dice el sentido de la aceleración que yo supuse para el peso 1? A ver, ¿quién me ayuda a identificar eso? A ver, es una intervención. Pero rapidito, por favor. Has supuesto que la masa 1 está cayendo. Ajá, muy bien. ¿Quién lo dijo? Muñoz. Muñoz, perfecto, Muñoz. ¿Cómo te diste cuenta? Usted dijo que la fuerza inercial siempre va en sentido contrario para el equilibrio. Ajá, muy bien. Y no, a ver, sé sincero, ¿no miraste los valores de la masa M1 y M2? No. ¿Ah? No, la verdad no. Ah, ya, muy bien. Entonces, si eso fue así, está muy bien.
te felicito porque te has metido, ¿no? Con la teoría, te has metido bien ahí en el punto, ¿no? Te has metido muy bien, entonces has pensado de acuerdo a cómo estamos haciendo la teoría. Perfecto, perfecto. Esa es justamente la idea. Muy bien, entonces ya está. Ya he anotado ahí a Muñoz porque está perfecto. La respuesta está muy bien. El razonamiento está perfecto. Bien, entonces, ya, ahora sí establezco la segunda ley de Newton, pues, ¿no? Porque al meter de acuerdo, al meter esta fuerza inercial, ya sé que son válidas las leyes de Newton y en particular el reposo, ¿sí? Ya está, meto esta fuerza acá, T menos BW1, que son las fuerzas reales, ¿sí? Para eso me sirve el diagrama de cuerpo libre, para no olvidarme de alguna, o poner alguna adicional que se me ocurra en el momento. T menos BW1 más F inercial es igual a 0. Ya está. Entonces reemplazo la fuerza inercial por su expresión, ¿sí? Y ya está, ¿no? Usted, oye, profe, pero mire, acá dice menos. Miren ustedes que está escrito en azul, de acuerdo a como lo dijo, ¿cómo se llama? Esto, Dalén, ¿verdad? Miren ustedes, ¿eh? Es vectorialmente la fuerza inercial es menos la aceleración vector, ¿sí? Por eso, y la masa como siempre es positiva, por eso la fuerza inercial es siempre, siempre de sentido contrario a la aceleración, ¿ya? Entonces, acá estamos siguiendo el principio de Lemberg, perfectamente. Pero aquí, aquí ya no tenemos, como ven ustedes, vectores, ya son números. Entonces, para pasar de una ecuación vectorial a una ecuación escalar, tengo que elegir una convención. Y la convención elegida es esta de acá, que no es, que no es muy visible, ¿no? Hacia arriba positivo elegí. Hacia arriba positivo. Por esa razón es que la fuerza inercial, cuando la puse en módulo, ya no tiene el signo negativo, pues. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? La tensión positiva hacia arriba, el peso hacia abajo negativo y la fuerza inercial también tiene sentido positivo y está aquí. Y así terminé mi análisis de aplicar las leyes de Newton usando el equilibrio dinámico, ¿no? El principio de Lemberg. ¿De acuerdo? Ahora hago el mismo tipo de análisis para la fuerza 2, ya no la voy a repetir, simplemente nuevamente digo que la elección del sentido positivo es hacia arriba, ahí está, ¿sí? Y entonces ya la otra ecuación, ahora sí con estas dos ecuaciones puedo resolver mi problema con dos incógnitas. ¿Cuáles son mis dos incógnitas? La tensión de la cuerda y la aceleración, ¿ok? Resuelvo y ya está. Al final, si ustedes se dan cuenta, las ecuaciones 1 y 2 son exactamente las mismas que si yo no utilizo para nada la fuerza inercial. Solamente hago el análisis como lo he hecho tradicionalmente sin uso de las fuerzas ficticias. Exactamente igual. Pero acá ya, allá al final, ¿no? En las ecuaciones finales. Entonces, lógicamente las respuestas, ya sea utilizando fuerzas ficticias o no, es decir, utilizando las fuerzas reales, tal como lo hizo Newton, ¿sí? Esto, mmm, ambos me dan los mismos resultados. ¿Se dieron cuenta? Ya está, ese es un ejemplo de cómo se aplica. Ahora ustedes elegirán cuál de las dos eligen. Y si ustedes deciden utilizar fuerzas ficticias, tienen que decirlo. ¿De acuerdo? No van a agarrar y poner esta ecuación que está acá de frente a la ecuación que... Tengo que ponerle luz a mi cursor. Aquí. De frente le van a poner esta ecuación que está acá, pues, ¿no? Así. ¿No? Así y decir que acá hablan de fuerza inercial y de frente la ponen así, no, pero no les atraco esto sin que ustedes digan, por ejemplo, que esto están aplicando, ¿no? ¿Sí? Si no lo ponen, entonces esto no, para mí aquí esto es algo que está inventado y que además me confunden, no lo voy a entender. Y si no lo entiendo, ya saben que yo pongo 0, ¿no? ¿Está claro? Muy bien, listo. Y ahora vamos por la ley de gravitación universal, ¿no? Que es el siguiente paso. Vamos a cambiar de tema.
Voy a renovar mi agüita. Ahora está funcionando bien tomar agüita mientras hablo. Está funcionando mejor mi garganta. Entonces voy a llenar mi vasito de agua y para que ustedes estiren las piernas, ¿ya? 2 minutitos, 3 minutitos. 2 minutitos. Esta vez sí he sido puntualito. Muy bien. Vamos a retomar el tema con este nuevo punto, ¿no? De ley de gravitación universal. Este es el otro gran aporte de Sir Isaac Newton al conocimiento del movimiento, ¿no? Darle una explicación a un hecho, ¿sí? Que experimentalmente nosotros lo teníamos a diario. Es parte de nuestra vida, ¿no? Desde que tenemos uso nosotros ¿no? Desde chiquitos ya está, desde cuando somos infantes, desde cuando somos bebés, ¿no es cierto? Tenemos ya experiencias de esta ley de gravitación universal, de los objetos que se nos caen, ¿no es cierto? Cuando un niñito tiene en sus manitos, tiene su sonaja, algo así, ¿no? En mi época, por ejemplo, a los niños nos daban una sonaja, ¿sí? O el chupón, ya está, ¿no? Teníamos un chupón, entonces el chupón se cae, ¿no? ¿No? Cuando el niño empieza a llorar, entonces si tiene chupón, se le cae el chupón, ¿no? Ese es un hecho experimental que el niño ya lo tiene, ¿no? Claro que no tiene conciencia, pero lo observa, ¿sí? Y cuando tiene cualquier objeto en la mano, si lo suelta, siempre va a ver que va a caer. Entonces, esto es entonces para nosotros tan natural, ¿no? Que muchas veces no nos ponemos a reflexionar del porqué de las cosas. Entonces, el aporte de Newton fue en ese sentido, ¿no? Él quiso explicar eso, ¿no? O sea, más allá de decir que todos los objetos se caen y que por su peso se le llamó peso y ya está. Más allá de eso, ¿no? Todo el mundo sabe eso, que todos los objetos se caen y la fuerza que lo hace caer es el peso. Todo el mundo sabe eso. Pero ¿por qué ocurre eso? ¿Cuál es la causa de eso? Entonces, no encontró nunca respuesta en ese sentido, ¿no? Claro que para el momento ya ustedes se imaginarán, ¿no? Que Newton pregunte, oye, pero ¿por qué caen las cosas? Entonces, que le digan que tú estás loco, si es la naturaleza de las cosas, ¿por qué preguntas eso? ¿Por qué pierdes el tiempo en pensar esas cosas? ¿No? Estás malgastando tu vida. Algo así le dirán, ¿no? Le habrán dicho, yo me imagino que eso pasa, ¿no? Entonces, bueno, Newton se puso a pensar en el por qué, ¿no? ¿Cuál es la razón de tal cosa? Así que él, como ya lo dije, ¿no? El día de ayer, la historia dice que se tardó, ya él resolvió el problema y tardó cerca de 20 años, ¿no? Alrededor de 20 años, ¿sí? El publicar esta ley de gravitación universal. Bueno, ¿cuál es la idea? La idea dijo que la razón por la cual la Luna está girando siempre alrededor de la Tierra, ¿sí? Es la misma razón por la cual los objetos caen, ¿no? Entonces, yo no estoy seguro si es que en algún momento le cayó la manzanita sobre la cabeza, eso no sé. Algunos he leído un artículo que dice que sí, y después por ahí leí otro artículo que dice que no, que es algo figurado, que algo, bueno, sí, en fin, no lo sé. Pero sea cual fuere la cosa, la genialidad de Newton es decir que la misma razón física para justificar que la Luna esté moviéndose circularmente alrededor de la Tierra sea la misma que este objeto cuando cae, ¿sí? O sea, son cosas totalmente diferentes, ¿no? ¿Y cómo puede? Entonces, ahí está el detalle, ¿no? Como diría Cantinflas, ¿no? Ahí está el detalle. Entonces, ¿cómo darse cuenta de eso? Eso no es fácil de darse cuenta, ¿sí? No es fácil. Ahora nos puede parecer algo usual si nosotros conocemos esto de Newton, ¿no? Pero en ese momento no era fácil. Son cosas tan distantes, tan difíciles de poder relacionar, ¿no es cierto? Pero Newton lo hizo. Esa es su genialidad, ¿no? Es la misma fuerza, ¿no? ¿Cómo se llama esta fuerza? ¿Cómo le llamamos ahora? La ley de gravitación universal. ¿Cuál es la expresión? ¿No? La expresión es que esta fuerza es directamente proporcional al producto de las masas que están interactuando entre la distancia que los separa.
cuando los objetos son muy grandes, por lo menos comparativamente con nosotros utilizamos los centros, ¿no? Los centros, si son objetos homogéneos, los centros de masa, ¿no? Los centros de masa, o los centros geométricos, pero todavía no hablamos de centro de masa, ¿no? Aunque sí, ya para hablar de ubicación del centro de gravedad, ya hemos hablado de eso. Entonces, ahora sí, de los centros de gravedad, ¿no? Los centros de gravedad, los centros de los objetos, ¿no? Ahí es donde ubicamos esta fuerza, la ley de gravitación universal, tal como se ve en el gráfico, ¿no? Y es una fuerza siempre atractiva, ¿no? Es decir, siempre atractiva. Esta fuerza, para que, bueno, la expresión matemática está multiplicada por una constante. Recuerden ustedes, estas constantes que acompañan a una ley física, normalmente son producto de la elección del sistema del sistema del sistema de unidades para las cantidades físicas involucradas en la expresión, ¿no? Así como para la masa y la distancia. Si para la masa, en vez de Newton se utilizan kilogramos fuerza o dinas, entonces esta G va a cambiar, ¿sí? Y en vez de utilizar metros, utilizamos centímetros, esta G cambia, ¿no? En el sistema técnico inglés se utilizan slug y pies, entonces esta G cambia de valor, ¿sí? Entonces es una constante, por eso es correcto decir que es una constante de proporcionalidad, para convertir, ¿no?, el hecho experimental de que la fuerza es directamente proporcional al producto de las masas y que además es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Hasta ahí nomás llegamos con el experimento, cualitativamente. Ahora, si nos echamos a medir, ¿sí?, con mucho cuidado, entonces podemos multiplicarlo por una constante que sea el resultado de la medición, muchas veces, de esta relación fuerza con el producto de las masas entre el radio y el cuadrado, para este caso específico. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una constante de proporcionalidad que se llama la constante de gravitación universal, ¿sí? Su valor en el sistema internacional es 6,67 por 10 a la menos 11 metros al cubo por kilogramo segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ya está. Esta es la ley de gravitación universal. ¿Por qué el signo menos? Porque es una fuerza siempre atractiva. Vean ustedes ahora con cuidado la figura. Acá tenemos la Tierra es mi origen de coordenadas. Aunque no lo he puesto, ahí se debe asumir eso, porque el vector R mide la posición de la Luna respecto de la Tierra. Por eso es que está dirigido de la Tierra a la Luna, como pueden ver, el vector rojo grande. Y esta fuerza, la ley de gravitación universal, está aplicada sobre la Luna. Es la acción que ejerce la fuerza sobre la Luna. Y esa está representada por la fuerza F. Y esta F, estamos diciendo que tiene esta forma, que está en el recuadro. ¿De acuerdo? Y como ven ustedes, es siempre atractiva. Eso es lo que se observa, ¿no? Es siempre atractiva. No hay evidencia experimental de que haya repulsión debido a la masa. No. Siempre atractiva. Por eso viene ya claramente orientado el vector unitario. Vean ustedes que el vector unitario, de acuerdo a las coordenadas cilíndricas o esféricas, está en la dirección de R, ¿no? Y la fuerza tiene sentido contrario hacia R. Por eso es que va el signo menos acá. ¿De acuerdo? Y esto también se interpreta como que es una fuerza siempre atractiva. Es decir, el signo menos lo ponemos por esa evidencia experimental. ¿Ya? Por esa evidencia experimental. Que, por ejemplo, no está incluida en la ley de Coulomb, ¿no? Salvo la elección del vector unitario. Cuando yo lo pongo el vector unitario, ahí sí, ¿no? Ahí sí tengo que ponerlo el menos necesariamente, ¿no? Si lo elijo de la forma como lo estoy haciendo. Porque esta fuerza puede ser repulsiva o atractiva, ¿no? En el caso de la ley de Coulomb. Bueno,
Muy bien, ya está. No hay más que decir sobre esta ley de gravitación universal. Entonces, lo que hizo Newton fue calcular, ¿sí?, la aceleración de la gravedad cuando la aplicó al movimiento de la Luna, con los datos que ya se conocían en ese momento, ¿sí? Y con ello entonces pudo demostrar lo que acabo de decirles hace un rato. Una aplicación en este problema es el problema típico. Los resultados son importantes de tenerlos en cuenta, ¿no? De tenerlos en cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, como vamos a ver después, esto nos va a permitir poder calcular cuál es la velocidad de escape. Es decir, si si la Luna quisiera alejarse de la Tierra, decir, ya estoy cansado de girar alrededor de la Tierra y voy a irme por la mía, por la libre, entonces, ¿sí?, entonces tiene que tener algún atributo adicional. ¿Cuál es ese atributo adicional? Ya vamos a hablar por eso después de lo que es energía. Entonces, con un poco de energía adicional, puedo incrementar mi velocidad y puedo escapar de la acción de la Tierra, ¿sí? Puedo escapar de la acción de la Tierra. A eso se le va a llamar la velocidad de escape. Pero por ahora, lo que podemos hacer es, dado que la Luna está a una distancia, digamos, aproximadamente constante, ¿no? No es una órbita circular, sino es una órbita elíptica. ¿Está bien? Entonces, pero digamos que la distancia mínima y la distancia máxima comparada con la distancia promedio, ¿sí?, no es muy diferente, no son muy diferentes. Entonces, normalmente se asume una distancia promedio, un movimiento circular uniforme. Entonces, de acuerdo a la distancia, ¿sí?, y a la masa de la Tierra, entonces se puede determinar la rapidez con la que se mueve la Luna. Ustedes lo pueden hacer ahorita. Les doy los datos. El G ya lo conocen, ¿no es cierto? 667 por 10 a la menos 11, una cantidad muy pequeñita. Por lo tanto, para que esta fuerza gravitatoria sea tomada en cuenta para los problemas de movimiento, ¿sí?, macroscópicos, una de las masas o ambas masas tienen que ser muy grandes. ¿Y a qué estamos llamando grandes? Tienen que ser más o menos del orden, ¿no? Una de ellas del orden de 10 a la 10 kilogramos, ¿sí? Y si son las dos masas más o menos del mismo orden, de 10 a la 5 cada uno, o sea, estamos hablando de 100.000 kilogramos cada masa. Así que imagínense ustedes, a la pregunta, hago un paréntesis, ¿no? A la pregunta, yo como profesor estoy actuando desde el punto de vista gravitacional con este mouse que están viendo ustedes, la respuesta es sí, ¿no es cierto? O estoy interactuando con otra persona que esté cerca a mí, la respuesta es sí, ¿no es cierto? Pero debo tomarla en cuenta para describir el movimiento de ese objeto. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque esa fuerza es muy pequeñita, ¿no?, comparada con las fuerzas que normalmente tomamos en cuenta en la descripción del movimiento macroscópico. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Por eso ni siquiera las mencionamos. Bueno, entonces, si ustedes dan valores acá a estos resultados, tanto a la rapidez con la que se mueve la Luna alrededor de la Tierra y al periodo, ¿no? Y al periodo, es decir, el tiempo que demora la Luna en dar una vuelta alrededor de la Tierra, ¿sí? Eso van a encontrar que el periodo es aproximadamente 27,7 días, ¿ok? 27,7 días, que es aproximadamente coincidente con el periodo menstrual femenino. Por eso es que viene digamos, estas tradicionales frases, ¿no?, que ahora ya no se dice, ¿no? Esas tradicionales frases de que la mujer está en sus días, ¿no? Y en la época del medioevo, por ejemplo, se decía que estaba lunada, ¿no?
¿Por qué? Porque coincidía precisamente con el periodo lunar, ¿no? Es más o menos parecido, ¿no? ¿Sí? Más o menos parecido. Entonces, por eso y ahí vienen las muchas interpretaciones de la Edad Media de que la mujer, de acuerdo al periodo lunar, cambia su carácter, etcétera, las cosas, ¿no? Las mujeres sufren trastornos femeninos, ¿no? De trastornos, ¿no? Hormonales, etcétera. Bueno, no sé muchos detalles, ¿no? Pero lo cierto es de que en la Edad Media asociaba mucho esto con, hasta ahora, mucha gente ¿no es cierto?, que no ha superado esto, ¿no? Y que siempre dicen lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Pero lo cierto es que si el hecho no, digamos, el periodo menstrual de la mujer cambia el carácter de la mujer o algo así, eso no es debido a la luna. No tiene nada que ver con la luna, ¿no? Sino son cosas propias de su organismo, ¿no? Tienen otro origen, ¿no? Igual, ¿no? Mucha gente, y es muy común actualmente, ¿eh? Por ejemplo, dicen, uy, temblor, eso significa que el clima va a cambiar. Y no tiene nada que ver el temblor con el clima. El temblor ocurre en la parte interior de la Tierra y el clima tiene que ver con la atmósfera. Entonces son cosas diferentes. Pero como, digamos, hay muchas veces coincidencias en el cambio de clima con los temblores, entonces la gente, ya esto viene ya desde la Edad Media también, cambia, ¿no? O sea, dice, no, la relaciona, ¿no? La relaciona. Bueno, los psicólogos tienen su propia forma de explicar estas cosas que les acabo de decir, tanto lo del caso de las mujeres como lo del caso de los temblores y los cambios de clima. Bien, bueno, ya está. Entonces les pido que hagan ustedes eso, ¿no? Que por lo menos una vez basta, ¿no? Que hagan el cálculo y se den cuenta de esos detalles. El campo gravitatorio. Muy bien. Anteriormente yo he hablado de la idea de campo. ¿Cuándo? En la primera semana. Cuando hemos hablado de la matemática avanzada, es decir, cuando hemos hablado de los campos escalares y vectoriales, pero desde el punto de vista matemático, o sea, las operaciones que podemos hacer con los campos escalares y vectoriales, ¿ok? Ese era el tema fundamental, pero yo aproveché para hablar un poquito de la física, cuando recién empecé con ese tema, ¿verdad? Y ahora lo estoy volviendo a tomar, ¿no? Que este es el caso con el cual nosotros tenemos nuestras experiencias todos los días. Bueno, aquí lo dejo, ya me pasé, son las 4 de la tarde con 2 minutos. Bueno, no me di cuenta, disculpen ustedes, me pasé. Acá lo dejo, ¿no? Nos quedamos en campo gravitatorio. ¿Alguna pregunta antes de ir? Bueno, ya creo que ya no están, solo están colgados aquí, pero no están presentes. Bueno, entonces hasta luego, jóvenes, gracias por escuchar. Hasta luego, profesor. Hasta luego.